Hola, hoy vamos a ver qué es esto de la temperatura de color, un concepto importante cuando hablamos de luz y que normalmente va ligado al de balance de blancos. Probablemente si estás ahora viendo este tutorial es porque son cosas que no tienes demasiado claras, así que vamos allá. La temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro luminoso con el de la luz que emitiera un cuerpo negro teórico calentado a una temperatura determinada. Vale, ahora para que nos entendamos, la temperatura de color no es otra cosa que el color de la luz. La luz tiene una composición espectral y según sea esta diremos que tiene una temperatura de color u otra, es decir, unas luces serán más cálidas y otras serán más frías. La unidad de medida que utilizaremos para medir este color de la luz son los grados Kelvin, a pesar de que no estamos hablando de temperatura sino de color. Una bombilla de nuestra casa emite una luz más cálida que la luz que emite el sol, que es más fría. Las diferencias en el color de la luz las vemos mejor si las comparamos unas con otras. Veis que Débora está iluminada por dos fuentes de luz de temperaturas de color distintas. Una es más cálida, tiene una temperatura de color de 3200 Kelvin y la otra es más fría, tiene una temperatura de color de 5600 Kelvin. Cuanto más cálida es una luz, más baja es su temperatura de color y cuanto más fría es una luz, más alta es su temperatura de color. Incluso la temperatura de color del sol varía a lo largo del día. En el amanecer y en el atardecer la luz es más cálida, es decir, que la temperatura de color es más baja, y al mediodía la luz es más fría, es decir, que su temperatura de color es más alta. Un día nublado, la temperatura de color sube y en una zona exterior a la sombra la temperatura de color es aún mayor, es decir, que es más fría. Ahora bien, la visión humana es capaz de acostumbrarse a esas diferencias de temperatura de color en la luz porque el cerebro las procesa y las interpreta. Si nosotros miramos una hoja de papel blanco dentro de nuestra casa de noche con luz artificial, la veremos igual de blanca que si la observamos en la calle a plena luz del día. Nuestro cerebro es capaz de interpretar ambas luces como neutras, como blancas, ni cálidas ni frías. Pero las cámaras no son tan listas. A la cámara nosotros le tenemos que decir si estamos trabajando con una luz cálida o con una luz fría, o sea, con luz de 3200 o de 5600, porque si no, la interpretación no la va a hacer correctamente, es decir, que tendremos imágenes con dominantes de color cálido, frío o verdoso. En base a esto hacemos dos grandes grupos de fuentes de luz en cuanto a su temperatura de color, las fuentes de luz cálidas y las fuentes de luz frías, básicamente las de 3200 y las de 5600. Fuentes de luz cálidas, o también llamadas luces de tungsteno, son una vela, una bombilla incandescente, un fluorescente de color cálido o un proyector Fresnel. Las fuentes de luz frías, también llamadas de luz día, son el sol, un fluorescente de color frío, un proyector HMI, un monitor de televisión, etc. Aquí es donde entra en juego el famoso balance de blancos, que no es otra cosa que decirle a nuestra cámara bajo qué condiciones de luz estamos trabajando. Hay que tener en cuenta el color de las fuentes de luz para adaptar el balance de blancos de nuestra cámara a ellas. En las cámaras, el balance de blancos de luz día se simboliza con un sol y el balance de blancos de tungsteno se simboliza con un simbolito de una bombilla. Si nosotros estamos trabajando con una fuente de luz fría y ponemos el balance de blancos en luz fría, la imagen aparecerá neutra. Porque si tenemos luz fría, pero si nuestro balance de blancos está puesto en luz cálida, lo que nos ocurre es esto. Tenemos una imagen con dominante azulada. Lo mismo pasa si estamos trabajando con una fuente de luz cálida y ponemos el balance de blancos de la cámara en luz cálida. La imagen aparecerá neutra, sin dominantes de color. Porque si tenemos luz cálida, pero nuestro balance está puesto en luz fría, pasa esto. Tenemos una imagen con dominante anaranjada. Ahora hay que tener en cuenta que una luz puede no solo ser fría o cálida, sino que además puede ser más o menos verde o más o menos magenta, como por ejemplo estos fluorescentes industriales que tienden a tener desviaciones hacia el verde, sobre todo. Por eso las cámaras, además de tener el balance de blancos estándar de luz día o luz de tungsteno, nos dan la opción de hacer balances de blancos manuales para corregir estas dominantes verdes o magentas. ¿En qué consiste un balance de blancos manual? Ponemos una hoja blanca bajo la luz con la que vayamos a trabajar, la encuadramos con nuestra cámara y hacemos un balance de blancos manual, con el que le indicamos a la cámara que queremos que esa luz con la que estamos iluminando nuestra hoja aparezca como neutra, sea el blanco, por así decirlo, sin ninguna dominante de color.
Como veis, al hacer el balance de blancos manual hemos corregido esta dominante verde que tenía la luz y le hemos dicho a la cámara que esta luz es neutra. Bueno, y hasta aquí la explicación de la temperatura de color. Espero que os hayan quedado más claros todos estos conceptos. Y recordar, todo esto no quiere decir que nosotros siempre tengamos que grabar imágenes neutras en cuanto al color. De hecho, el mezclar temperaturas de color o tener dominantes de color, tanto frías como cálidas, es un recurso estético que se utiliza continuamente. Pero debemos hacerlo de una manera consciente y con una intención. Básicamente que nosotros dominemos a la técnica y no ella a nosotros. Bueno, pues nos vemos en el próximo tutorial.